¿Alguna vez se ha preguntado cómo Dios crió a José en un desierto para usarlo en un palacio? ¿Y cómo crió a Moisés en un palacio para usarlo en el desierto? Lo digo con mucha sinceridad. Es la búsqueda del cielo. El Dios conquistador selecciona aquellos instrumentos a través de los cuales Él desea lograr algunas de sus más escogidas obras de arte, y Él los encuentra en los lugares menos probables. ¿Se imagina vivir una vida como seguidor de Dios para ser radicalmente diferente al mundo que está a su alrededor? ¿O ve la fe en Dios como algo místico y abstracto que no afectará drásticamente su vida cotidiana? Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal presentado por el apologista y maestro cristiano, el Dr. Ravi Zacarías. Gracias por acompañarnos. Hoy en nuestro programa, el Dr. Zacarías echará un vistazo a la vida de Moisés para descubrir algunos principios importantes para la vida radical, mientras comienza con su mensaje titulado Él vio, Él salió, Él conquistó. A continuación, el Dr. Zacarías. Mi mensaje se titula Él vio, Él salió, Él conquistó. Aquí tenemos a un hombre a quien Dios había estado buscando de una manera muy definitiva. Y le daré algunas observaciones introductorias después de leerle mi texto en Hebreos 11, versículo 23 al 28. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Ahora, por favor, fíjese en esta aparente contradicción aquí. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Lucas, capítulo 3, tiene un versículo muy singular con muchos nombres y, por lo tanto, no es el versículo favorito de nadie. Pero cuando lo estudia cuidadosamente, es en verdad una magnífica porción de la Escritura. Dice esto: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué le parece? En el año 15 de Tiberio César, Poncio Pilato era esto, Herodes era aquello, Felipe era esto, y Anás y Caifás era aquello. La palabra del Señor llegó a un individuo extraño, que usaba ropas extrañas y comía alimentos extraños. Hay 7 personas eminentes en el paisaje histórico. Está Pilato, está Felipe, están todos esos grandes nombres que desordenan el paisaje. Y sin embargo, Dios busca a este hombre que está en el desierto y le revela su palabra. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo Dios crió a José en un desierto para usarlo en un palacio y cómo crió a Moisés en un palacio para usarlo en el desierto? Lo digo con mucha sinceridad. Es la búsqueda del cielo. El Dios conquistador selecciona aquellos instrumentos a través de los cuales Él desea lograr algunas de sus más escogidas obras de arte, y Él los encuentra en los lugares menos probables. Si usted deseara escuchar los testimonios más poderosos, escuche la agrupación de superintendentes o pastores, o en nuestro caso, de evangelistas. Usted se dará cuenta que algunos eran los jóvenes más arruinados que de alguna manera Dios buscó y los escogió para que sean instrumentos de su alabanza. Usted ve esto una y otra vez. Usted toma a un hombre como Martín Lutero. Él era un hombre extremadamente temperamental. Él era un hombre que no podía controlar su violento temperamento.
De hecho, escribió el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, y él cuenta que lo hizo durante el año de su depresión más profunda y oscura. Y usted ve al apóstol Pablo. Era un hombre que perseguía a los creyentes en Cristo. Esa es la razón por la que él se refiere a sí mismo como un abortivo. Aquí es donde lo entendemos. Moisés es uno de esos personajes que usted se preguntará por qué Dios decidió buscarlo, y ni qué decir de Aarón. Dios probablemente podría haber encontrado un par de personas mucho mejor que estos dos chicos. Con Moisés tuvo una confrontación tan tremenda que hay momentos en los que, mientras descubre estas historias, se comienza a preguntar por qué Dios continuó obrando en la vida de este hombre. Pero Dios los derrite, moldea, quebranta, y los lleva al punto en el que los usa. Hace pocas semanas, estaba viajando por una de las ciudades más santas en India, la ciudad de Varanasi. A través de la ciudad de Varanasi fluye el río Ganges. Ahí es donde la gente va para sus lavatorios y para quitarse los pecados. Y Varanasi no solo es famosa porque es la cuna del hinduismo, en cierto sentido, y el budismo encuentra su cuna a solo 30 kilómetros de ahí, sino que también es famosa por otra razón. Los mejores saris de seda provienen de aquella ciudad. Y vi algo que no había visto. Cuando usted va a esas fábricas de saris, usted sabe que hay cientos de miles de hilos de seda en cada uno de esos saris. La seda y las fibras de oro están entrelazadas. Y cuando usted ve cómo se hacen los saris matrimoniales, miden aproximadamente 5 o 6 metros cada uno. Usted comienza a ver el patrón complejo y delicado. ¿Y sabe cómo se hace? Generalmente es un equipo conformado por el padre y el hijo. El padre se sienta en un nivel elevado y el hijo se sienta aproximadamente 2 escalones más abajo. El equipo que utilizan es muy primitivo, y hay una onda de movimiento que permanece agitándose de adelante hacia atrás. Todos son hechos a mano, y en el nivel superior es donde ocurre la magia. El hijo solamente mueve el instrumento hacia adelante y hacia atrás, mientras el padre controla el diseño. Lo que ve como resultado final ha estado en la mente del padre mientras mezclaba los colores. Y como usted puede ver, estos saris, cuando son expuestos, uno simplemente tiene que darse cuenta de su belleza y la verdadera técnica que se usa para tejerlos. Detrás de la vida de Moisés había un padre controlando el diseño. Y él trae estas hebras que convergen en una composición completa, de modo que Moisés finalmente se convierte en ese grandioso instrumento a través del cual Dios redimió a su pueblo. Deseo que me ponga mucha atención. He notado que, sin importar a dónde voy, si hablo teológicamente, siempre emerge el problema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. ¿Dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza mi responsabilidad? Así que, por favor, ponga atención. Las Escrituras no se mantienen en ningún extremo. Cualquiera que niega la soberanía no es bíblico. Cualquiera que niega la responsabilidad no es bíblico. Los escritores bíblicos mantienen ambas verdades dependiendo de la intención, pero las mantienen en un equilibrio. Por ejemplo, Jesús utilizó la palabra, las ofensas deben venir. Eso es la soberanía de Dios. Pero ay de aquel por quien vengan. Esa es la responsabilidad del ser humano. El apóstol Pablo lo dijo, ocúpense de su salvación, la responsabilidad del ser humano. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, la soberanía de Dios. Pedro lo usó en el sermón de Pentecostés. Lo que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo, esa es la soberanía de Dios. Sus manos perversas lo tomaron y lo crucificaron. Ahí está la responsabilidad del ser humano. Y usted ve la majestad del diseñador y cómo el que lo eligió se manifiesta en Moisés. Porque esto me muestra que Moisés tomó ciertas decisiones. Lo hizo por fe. Por fe prefirió esto y por fe siguió lo otro. Permítame subrayar las decisiones que tomó
Y si la Iglesia de Jesucristo debe responder a este mundo secular violento, tiene que tomar la misma clase de decisiones que tomó Moisés en lo que se refiere a los principios. Número 1, dice, Él renunció. Él renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Y el principio que puedo sacar de esto es que él aprendió a decir no. Esa es una de las palabras más difíciles en el idioma español. Esa es una de las razones por las que ya no me ocupo de aceptar las invitaciones a predicar. Yo no sé cómo decir no. Y antes de saberlo, usted desearía haber dicho que no. Y se encuentra en una especie de dilema de un estilo de vida en el que se pregunta cómo llegaron las cosas hasta ese punto. Y si usted hiciera una pausa lo suficientemente larga como para darse cuenta, usted es el que tomó las decisiones, la habilidad para decir no. Si usted me preguntara quién es el personaje bíblico que me gustaría emular, sería una decisión muy difícil. Pero ciertamente, si yo fuera al Antiguo Testamento, tendría que decidirme por José. Porque en una simple declaración él me probó que es uno de los hombres más grandiosos que han vivido. En la tentación con la esposa de Potifar, ahora usted debe darse cuenta que estaba viviendo en una cultura polígama. William Barclay, el erudito escocés en griego, dijo apropiadamente, la poligamia simplemente es la palabra griega para estercolero. Y José vivía en una cultura semejante a un estercolero. Y ahora está a muchos kilómetros de la tierra de su padre y antepasados. Su fe podía estar en peligro. No tengo idea de cuánta teología sabía él, pero estoy seguro de que uno de los preceptos teológicos en los que él debe haber creído era, sé bueno y serás bendecido, sé malo y serás maldecido. Y José había sido bueno, pero estaba siendo maldecido. Su teología debe haber estado desmoronándose. Al menos debería haberlo hecho. Esto pasó con Job. ¿Por qué no pasaría con José? Pero aquí tenemos a esta mujer tentándolo en una área en la que quizá tenía algunos impulsos naturales como hombre joven. Pero cuando ella le tentó, me gusta lo que él le dijo. José dijo, no puedo hacer esto contigo, porque si lo hago, estaré violando la confianza que mi amo ha puesto sobre mí y estaría quebrantando la ley de Dios. Y lo que José decía en realidad le cubría de los 4 posibles ángulos de ataque. Ella podía haberlo mirado y dicho, pero José, todo el mundo lo está haciendo. Entonces él la hubiese mirado y respondido, pero yo no voy a hacerlo. Sí, pero José, yo estoy dispuesta. ¿Está bien? Puedes estar dispuesta, pero no puedo tener esta relación contigo porque tú no me perteneces, tú le perteneces a otro hombre. Pero José, ¿y si mi esposo dice que está bien? Dios no dirá que está bien. Todavía está Dios. Hay un principio que, en mi opinión, cada ser humano debería aprender, particularmente los cristianos. El principio de la rendición de cuentas. José dice, no puedo hacer esto contigo porque si lo hiciera, estaría violando la ley de Dios. Y lo que veo en Moisés aquí es que se manifiesta el mismo principio. Él aprendió a decir no. Creo que la consejería más difícil que me tocó hacer era en la vida de este individuo. Trataré de mantenerlo lo más inofensivo aparentemente, pero al mismo tiempo intentaré llevarlo a la gravedad del asunto. Todo comenzó la primera noche de las reuniones, cuando una joven mujer dijo que tenía que hablar conmigo sobre un problema muy serio en su vida. Al final de esa semana, habíamos tenido consejería todas las noches. Era el tipo de problema que había involucrado a tantas personas y a esta muchacha en el pico de su juventud. Estaba tan perturbada y tan arruinada que yo sabía que no había posibilidad de rescatarla sin la ayuda de sus padres. Y de manera muy clara recuerdo cuando involucramos a los padres en esto, y la historia les fue revelada. Cómo el padre se sentó ahí con lágrimas que corrían por sus mejillas y él había quedado inmóvil. Él simplemente se aferró a su Biblia sin siquiera saber cómo responder a la situación. Y la madre estaba histérica.
Trataba de derribar la puerta de aquella habitación diciendo, «Por favor, Dios, no, que no sea verdad lo que acabamos de escuchar». ¿Me creería si le digo dos cosas sobre esto? Número 1. En ese momento, yo deseaba tanto, debido a la vergonzosa situación, que cada joven en este mundo pudiera echar un vistazo a lo que ocurría en esa habitación, para que sepan que cuando uno avanza hacia el pecado, eso equivale a tomar un cuchillo y apuñalarlo en el corazón de los padres, porque esta mamá y papá estaban tan quebrantados que no había alivio inmediato a la vista, excepto el concepto abstracto que la paz de Dios los cubrirá. Lo segundo que deseo tratar es que todo comenzó, jóvenes, escúchenme, una noche después de cierto evento en la universidad, cuando alguien la vio y dijo, «Vamos a tal o cual lugar». Ella le dijo, «Yo no voy a esa clase de lugares». «Una noche no te va a hacer daño, ¿no crees?» Ella dijo, «Creo que no». Ella estaba equivocada. Ella puso un pie en terreno resbaloso. Mi corazón se quebrantaba cada noche. Lo digo en serio, delante de Dios. Literalmente tenía que llamar por teléfono cada noche a mi casa para recibir el sustento emocional al hablar con mi esposa y recibir sabiduría de ella para saber cómo responder a esta situación desde la perspectiva de una mujer, para tratar de solucionar todas estas vidas. Por la gracia de Dios, todas esas vidas sí lograron solucionarse, pero cada uno de ellos desea que ese día nunca hubiese amanecido, cuando ella no rechazó esa opción. Así que estoy advirtiendo a ustedes, los jóvenes, para que aprendan a decir no cuando sean tentados. Aquí está Moisés con todas las opciones del esplendor de Egipto, y eso no tiene ningún significado. ¿A quién no le gustan esas clases de regalías? Moisés pudo haber soñado con la posibilidad de tener su estatua en algún lugar del desierto de Sinaí algún día, de modo que en el futuro la gente pudiera ver la estatua de Moisés ahí y dijera que él era grandioso. Él rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Ese no es mi privilegio, no lo puedo recibir. Y él dijo, no. Bueno, la segunda cosa que hizo no fue solo decir no, sino que también estaba dispuesto a salir. Él estaba dispuesto a dejar las seguridades y comodidades de su hogar. Una de las razones por la que el evangelismo en los templos no es tan efectivo como solía ser, y no lo digo en defensa de mi profesión, pero los evangelistas ya no están hablando a muchos no creyentes. Y esos muchos no creyentes no están viniendo a nuestros templos porque muchos de nosotros no hemos estado dispuestos a dejar las seguridades de nuestro hogar para ir allá y traerlos. ¿Cuántas veces se encuentra a alguien en la situación más intimidante de una escena secular? He hablado a estudiantes universitarios que sienten que algunos de nosotros, los evangelistas, los hemos traicionado. Hemos hecho el evangelio tan comercial que los estudiantes universitarios se ríen de nosotros y el término evangelista se ha convertido en una burla para ellos. No quieren escuchar a otro evangelista. Algunos de los estudiantes universitarios que son cristianos se sienten traicionados porque no hay nadie que vaya al campus para tratar de hablar sobre lo que es realmente la iglesia, en lugar de verla solamente como una especie de institución demagoga, que no lo es. Y usted y yo sabemos que no lo es. Pero la percepción está ahí. Y se requiere valentía para dejar la seguridad y salir a donde está la batalla. C.T. Stott, el famoso misionero, solía hacer este comentario. A algunos les gusta vivir cerca del sonido de la iglesia o la campana de la capilla. Quiero construir una misión de rescate a 1 metro del infierno. Y nuestros jóvenes nos necesitan en sus escuelas, nos necesitan en sus campus, nos necesitan en su mundo de negocios para escuchar nuestra voz. Cuando pienso en lo que el Evangelio ha ganado en el mundo y cómo en muchas instancias se han necesitado personas dispuestas a salir,
Solo tengo que hacerme para atrás como para hacer un llamado de la otra parte del mundo en la que hay una crisis económica y depravación, y ponerme de pie en esta parte del mundo y dar gracias a Dios por el movimiento misionero. A menudo me he preguntado qué pasaría con mi tierra natal si alguien como William Carey o Adoniram Judson nunca hubiesen ido allá. William Carey dejó su hogar en Inglaterra, donde él recibió su llamado. Y mientras él navegaba por las aguas y llegó a Calcuta en 1792, fue el mismo día que puso su pie en tierra hindú que la cruz era quemada en Francia. Y Carey creía que Europa se estaba perdiendo al Evangelio en ese momento, y me parece que tenía razón en un sentido profético. Hoy el Evangelio es escaso en muchas partes de Europa. A menudo me he preguntado qué hubiese pasado si Adoniram Judson no hubiese ido a Birmania, y si usted leyera el libro de Don Richardson, Eternidad en sus corazones, se dará cuenta que Adoniram Judson le tomó 7 años antes de guiar a su primer convertido a los pies de Jesucristo. Y actualmente, Birmania está comenzando a crecer un poquito. Ciertamente es un país muy difícil, pero según Richardson, si Judson nunca hubiese traducido la palabra a su idioma, donde culturalmente ellos creían que algún día el ser humano iba a encontrar el libro, Judson fue un instrumento vital para ello. Y hace pocos años, yo estaba en Fort Myers, en Florida, en el hogar de una gran mujer de Dios, la señora Llewellyn, nuestra misionera de la Alianza. Y mientras yo hablaba con ella, estaba tan débil, su cuerpo era frágil porque estaba muriendo de cáncer. Le pregunté cuándo regresaría su hijo Ed para su salida con permiso, porque Ed está en Bombay. Yo conozco muy bien a Ed y a Llewellyn. Y ella dijo, Rabbi, Ed no regresará por algún tiempo, porque tuvo su permiso el año pasado. Nunca olvidaré la noche que se iba. Ese fuerte abrazo mientras las lágrimas bajaban por nuestros rostros y se dijeron muy pocas palabras. Al día siguiente, cuando pensé que se había ido, todavía estaba aquí. Una vez más pudo darme un abrazo y un beso y me dijo, «Adiós, mamá». Él sabía al final de ese encuentro que era muy probable que nunca más lo vuelva a ver. Pocos días después de contarme esto, la señora Llewellyn murió del cáncer que había destruido su cuerpo, mientras su hijo estaba a miles de kilómetros predicando en mi tierra natal. Salió. Él estaba dispuesto a salir. ¿Sabe que hasta lo que se conoce no existe un cristiano en Libia actualmente? No hay un solo cristiano conocido en Libia actualmente. Hablando a los libios, puede ser que haya alguno. Puede haber cristianos en silencio. Puede haber cristianos callados, intimidados por los alrededores. Y cuando piensa en los 2.700 millones de personas no alcanzadas en el mundo, una de las principales razones por las que dejé los precintos del seminario y regresé al evangelismo internacional a tiempo completo es porque firmemente creo que hay miles y miles de segmentos de la sociedad que todavía están completamente ignorados por los predicadores del mundo. Y mi oración es que Dios continúe levantando en Occidente un poderoso ejército de jóvenes que estén dispuestos a salir, Acompáñenos la próxima semana para la conclusión del mensaje del Dr. Zacarías. Él vio, Él salió, Él conquistó. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, rzim.org. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes que tiene el propósito para ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.